buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos todos a esta sesión, a esta presentación de la segunda versión de los cuentos de Buen Trato. Estamos muy contentas y contentos de recibiros. Os agradecemos a todas las personas que ven este vídeo en streaming y a los que estáis presentes. Y bueno, pues hoy estamos parte del grupo, parte de la coordinación también para presentarlo, estos cuentos que llevamos ya bastante tiempo trabajándolo y que teníamos muchísimas ganas de poder presentaros a todas y todos, que sabemos que la antigua edición, la primera, también tuvo mucho éxito. Así que agradecemos al Colegio Oficial de la Psicología de Madrid esta oportunidad para desarrollar estos cuentos y para traeroslos hoy, que sabéis que ya están en línea. Pues voy presentando, comienzo aquí por mi izquierda a Karina Sinagi. Ella es una psicóloga experta en terapia de aceptación y compromiso. Ella también da formaciones, también terapias, es psicogerontóloga. Y bueno, forma parte de la Junta Directiva de la Asociación de Psicogerontología. Voy a mi derecha, os presento a Gemma. Ella es psicóloga con muchos años de intervención también en personas mayores. Ella es Gemma Sanz Ponce. Y bueno, ella tiene la habilitación sanitaria, 17 años de experiencia en residencia europea Serranillos. Actualmente trabaja en el centro Englobe Mayores y se destaca por su compromiso con estas personas mayores, ¿no? con su trabajo. Bueno, está formada en estudios avanzados en doctorado en Fundamentos y Desarrollo Psicoanalíticos en la Complutense de Madrid. También ha trabajado en talleres de memoria, en atención a personas mayores, en Buen Trato, ha trabajado en intervención social en la Mancomunidad de la Sierra Norte de Madrid y, bueno, es psicogerontóloga. Y tengo a final de la mesa, tenemos a Pilar Monreal, que también nos da mucho gusto recibirla aquí. Ella es licenciada en Psicología, tiene una larga trayectoria profesional de 40 años, qué lujo, en la psicología. Y bueno, tiene una sólida formación académica y experiencial, máster en sexualidad humana, se ha especializado en la dirección de los centros de servicios y atención social. Ha trabajado también en proyectos pedagógicos con adolescentes, para que veáis que los psicogerontólogos no estamos solamente con mayores, sino también en diferentes etapas del ciclo vital. Bueno, ella también se ha dedicado a la práctica clínica individual, de pareja, en el empoderamiento de las mujeres, en la educación sexual. Bueno, si empiezo con currículum no terminamos. Así que, si os parece, vamos a comenzar. Si soy experta en servicios sociales es porque tuve que hacer el curso porque creamos una asociación de padres para personas con discapacidad intelectual leve y con inteligencia límite, que no existía ninguna en Madrid. Entonces yo hice la formación porque en el grupo de padres nadie tenía nociones de psicología ni de nada. Entonces tuve que hacerlo para poder dirigir la asociación. Entonces se llama ADISLI y sigue existiendo todavía. Yo hace mucho tiempo ya que no trabajo allí, pero eso es muy importante porque cuando yo lo dejé había solamente 6 en toda España. Entonces las personas con inteligencia límite están ahí en el límite, no están ni allá ni acá, y son las que están mucho menos integradas y las que más sufren porque el nivel que tienen de cognitivo es alto y ellas se encuentran en tierra de nadie. Entonces eso me parece. Y luego otra cosa que quería decir ahora en la actualidad, me he especializado también en mujeres, estoy en una asociación, también lo quiero decir en voz alta, Mujeres Progresistas de Retiro. Y ahí lo que estoy haciendo, lo que he hecho en los últimos años ha sido grupos de ayuda mutua para mujeres. Y bueno, pues esto es lo ultimísimo que estoy, ya que lo estoy haciendo ya una vez jubilada y en las actividades de barrio. Y estoy también en el grupo de veteranía de aquí del colegio. Así es que bueno, eso es todo. Muy bien, Pilar, muchas gracias. Gracias también por todo ese trabajo social, ¿no? Y ese trabajo Pues sí, por diferentes generaciones y diferentes personas que tienen derecho a estar en equilibrio, ¿no? O sea, que yo gracias. tenía una maestra y terapeuta también fue, que decía que ¿de qué sirve el conocimiento si no circula? Y es verdad, si no puedes dar lo que tienes, ¿para qué lo quieres? Entonces, bueno, por eso, jubilada y todo, he seguido, porque pienso que es así, que si puedo
enseñar algo, y creo que todas más o menos, si estamos en esta profesión, es eso, ¿no? Bueno, pues ya está, ya no hablo más. Correcto, Pilar, muchísimas gracias. Pues si os parece, una vez presentada la mesa, vamos a comenzar con esta presentación de los cuentos. Y bueno, voy a presentar yo hablando un poquillo del grupo, este grupo maravilloso, ¿no?, de psicólogas y psicólogos expertos en diferentes áreas, pero sobre todo en personas mayores, y que luchamos por hacer visible ese buen trato que tiene que haber a las personas y también, lamentablemente, pues hablar de ese maltrato, ¿no? También para que la gente sepa identificarlo, para que sepamos cuando lo estamos ejerciendo, para que sepamos cuando lo estamos viendo en otras personas y pues para que podamos como sociedad actuar de alguna forma, ¿no?, que también se vea en las situaciones y en otros ámbitos. Así que, bueno, este es nuestro grupo, este es nuestro logo, además. Y bueno, pues este grupo lo que pretende es promover todo lo que es el buen trato, todo lo que es las actividades positivas que van en torno al proyecto de vida de la persona, que van en torno a su crecimiento, a su participación social, ya que la persona forma parte de la cultura, que siga estando activa y que sobre todo no se sienta vulnerada o acosada por sus motivos de edad, ¿no? Que sabemos que el edadismo es otro tipo también de discriminación, y que en este caso hablamos también incluso de un edadismo que llega incluso a la violencia. Así que bueno, nuestro grupo lo que intenta fomentar ese buen trato, siempre hablamos en positivo, hablamos también de la realidad de la violencia, pero intentamos llevarlo hacia también todas las acciones que son buenas, todo aquello que ilumina y que ayuda a que esto mejore. Y bueno, actualmente somos 47 profesionales, como veis tenemos mucha suerte, y venimos de diferentes ámbitos. Hay de la psicología y de la gerontología. Dentro de esa primera línea tenemos gente de psicogerontología con varias menciones, psicogerontología, psicología del envejecimiento, atención centrada en la persona, personas especialistas en buen trato, intervención y con cuidado a personas mayores dependientes, personas especialistas también en mujeres mayores, sobre suicidio en tercera edad, neuropsicología. En la siguiente rama, la psicología clínica y sanitaria, tenemos a especialistas de psicología clínica, psicología sanitaria, neuropsicología, psicología general sanitaria. En terapias y modelos de intervención tenemos a personas expertas, a profesionales en psicoterapia de Gestalt, aplicada a las mayores, por supuesto, en logoterapia, en terapia de aceptación y compromiso, en intervención psicológica en el duelo, retirada de sujeciones, que es muy importante también para nosotros, ¿no?, en el buen trato, en la mediación y el coaching, en psicología comunitaria, dentro de formación y desarrollo. Tenemos profesionales de formación de personal, coaching, mentoring y programas socioculturales para personas mayores. En las áreas más especializadas tenemos también, que están en otra rama, pero que son muy cercanas, tenemos la mediación, la tecnología aplicada a personas mayores, la atención a personas con demencia, además de la neuropsicología, la intervención forense y educativa, y también tenemos, bueno, pues doctores, másters, licenciados, diplomaturas, un poco de todo. Así que, como podéis ver, es un grupo bastante completo, un grupo en el que tenemos una suerte de tener expertos y profesionales de todas las rangos de edad también. Eso también hay que señalarlo. Y bueno, aquí tenemos una pequeña grafiquita en la que vemos un poco la especialidad de nuestros profesionales. Si alguien está interesado en formar parte del grupo, sepáis que es un grupo abierto, que nos comunicamos básicamente por WhatsApp, por correos electrónicos, y tenemos reuniones virtuales. Así que bueno, si tenéis intención de promover este buen trato, pues que sepáis que la puerta está más que abierta. Y bueno, voy a empezar hablando de lo que es el buen trato. Vamos a hablar de lo que es ese trato que queremos. Si pensamos en buen trato, lo que nos viene a la mente pues sería esto. Sería bienestar, crecimiento, felicidad, ¿no? Emociones y sentimientos y expresiones, ¿no?, que podemos tener en este buen trato. Desarrollo de la persona, disfrute, participación, emociones positivas como amistad, amor, hermandad, fraternidad, también afecto positivo, acompañamiento, empatía, resiliencia, ¿no? Son palabras que nos salen al ver lo que es el buen trato, que es lo que analizarlo, ¿no? Darle una vuelta a lo que puede ser ese buen trato a una persona mayor, que puede ser una persona que pasa por la calle, puede ser nuestra vecina,
puede ser nuestro padre, puede ser cualquier persona. Puede ser un cliente al que estamos atendiendo, un paciente, puede ser cualquier persona que sea mayor, y vamos a pensar en este trato amistoso y cercano. Si pensamos en lo negativo, pues se nos puede ocurrir esto, ¿no? En el lado del maltrato. Sufrimiento, a crecimiento, pues disminución de la persona, a felicidad, tristeza, destrucción, malestar, aislamiento, separación, ruptura, conflicto y agresión, afecto negativo, desinterés, cosificación o desconexión y estancamiento. Vemos cómo son dos lados, ¿no? de la vida, de la atención, del trato que se le puede dar a una persona. Aquí es donde quiero que todas y todos penséis como profesionales, o si hay personas no profesionales viendo esta sesión, que penséis en todas esas personas que tenéis cercanas en vuestro entorno. Todas, desde vuestro jefe, vuestra jefa, familiares, personas cercanas, y penséis en cuál es la emoción que esa persona está sintiendo en torno al trato que recibe de los diferentes ámbitos de nuestra vida, como puede ser desde la familia, como puede ser desde la sociedad, cómo le juzga a la gente por su aspecto. Puede ir muy arreglada o puede no ir arreglada la persona, pero muchas veces por verse mayor también recibe un trato distinto. Con las tecnologías, por ejemplo, ¿qué trato recibe? Desde los servicios, y también qué penséis en las instituciones. ¿Qué tan fácil lo tiene para tramitar algo? Si tiene que sacar un certificado digital, si tiene que hacer un trámite en el banco, si tiene que hacer una formación, qué facilidades tiene, ¿no? Entonces, aquí es donde quiero que lo veamos, ¿no? En nuestras personas cercanas, que creo que es la forma más fácil de empatizar y de vernos a nosotras mismas, a nosotros mismos y al resto de la población para ver qué podemos hacer, qué está a nuestra mano. Aquí tenemos una imagen que me gustó, la saqué de internet y me gustó porque era un señor que se mantiene callado, se mantiene quieto ante los diferentes tipos de agresiones, ¿no? Que esas agresiones pues, nos pueden hacer sentir pues, tristeza, aislamiento, nos pueden sentir frágiles, inválidos, que nos quitan nuestra capacidad, ¿no? de defendernos, de responder. Y también nos pueden hacer sentir dolor, ¿no? Dolor emocional. En pasadas sesiones que tuvimos del grupo, que lo estuvimos comentando hace un momento con las compañeras, en sesiones de la Semana de la Ciencia del año pasado que participamos, se habló del dolor. Y uno de los dolores que se mencionaban era ese dolor emocional, ese dolor de sentirte aislado, de sentirte fuera de la sociedad, de verte remarcado aparte, separada, pues es una de las situaciones que experimentan estas personas mayores. Y también me gustaba de esta imagen que aparece una llave. Fijaros cuántas personas mayores se encuentran encerradas. Se encuentran encerradas en sus casas, se encuentran encerradas en instituciones, se encuentran encerradas en diferentes trabajos que quieren ya separarles, ¿no? Alejarles de la vida laboral. Entonces, esta imagen me parecía que era muy dura, pero al mismo tiempo muy clarificadora, así que aquí os la muestro. Bueno, pues eso, el maltrato es ese trato en el que se dan abusos, pueden ser negligencias, puede ser daño psicológico, sexual, puede ser abuso económico. ¿Cuántas veces no hemos visto, ¿no? De hijo o hija que pide a sus padres un exceso de dinero, que le controla, que claro, como tú ya eres mayor, ya no puedes usar la tarjeta de crédito, ya te la manejo yo. Vemos cómo a veces a las personas mayores también se les trata como a niños. Se dice mucho, ¿no? Que los mayores son como niños. Bueno, hay personas mayores que tienen un deterioro y que tienen una pérdida de capacidades. Y a veces el daño frontal también te puede hacer ser un poco más inofenso, más inocente, ¿no? Pero no significa que las personas mayores sean como niños, sino que puede haber cambios en el cerebro que te ocasionan pues cambios también en personalidad. Así que no nos olvidemos que esas personas mayores, por tiernas, por dulces que parezcan, pues son personas que son de pleno derecho y que son adultas, que tienen preferencias, gustos y que pueden decidir hasta dónde quieren llegar en todas las relaciones. Así que creo que es una cuestión muy importante a mencionar, ¿no? Para este grupo. Bueno, pues os voy a enseñar algunas imágenes. Vamos a hablar de escasez de recursos, por ejemplo, en lo institucional. Os pongo alguna noticia por aquí, una noticia del país.
Y dice, en los hospitales madrileños rechazaron a enfermos de residencias 11 días antes del primer protocolo de la vergüenza, según un estudio. Vemos cómo durante la pandemia del COVID, que esto ya cada quien lo valorará, pero la pandemia del COVID fue una situación de emergencia, fue una situación fuera de lo normal, no se esperaba, no había control, pero es verdad que las personas mayores fueron los más golpeados, no solamente por el virus, sino también por perspectivas desde las instituciones, así que hay que recordarlo. Otro puede ser, por ejemplo, Madrid debería multiplicar por 5 el mínimo del personal exigido a las residencias para dar un cuidado digno, según un estudio. Vemos cómo los profesionales de las residencias, psicólogos, gerontólogos, fisios, directores, directoras, todos los perfiles se dejan la piel en atender a las personas mayores y vemos cómo pues, los ratios no permiten, hay siempre dificultades con los tiempos. ¿Cómo quisiese yo sentarme a hablar con la persona, a ser cercana con ella? Y muchas veces no podemos, pues porque los ratios no nos dan, porque el horario, porque hay que atender a 20, 30 personas. Entonces hay que pensar que es verdad que hay que cambiar el modelo de las residencias por un modelo más centrado en la persona, integral, que vea todas las necesidades que tiene la persona, pero también hay que dar apoyos, hay que dar recursos, porque los profesionales, como digo, se dejan la piel y se la han dejado durante la pandemia, por ejemplo, y necesitan apoyos. Entre la discriminación social que podemos encontrar, pues vemos esta noticia. En la oficina de la antidiscriminación se reciben 500 denuncias en sus primeros años y muchas de estas denuncias son de personas mayores que notan que son discriminadas por la sociedad, que ven que sus derechos no se respetan, que en las familias no se les respetan, en las instituciones tampoco y en la sociedad. Así que vemos cómo es habitual también. También podemos ver tipo de noticias como estas, ¿no? Líderes políticos más viejos, ¿no? Hay una señora que yo conocí en un centro de día en el que estuve trabajando que decía, vieja es una silla, ¿no? No vieja no soy yo como persona. Así que fijaros, siempre hay que tener en cuenta el cuidado del lenguaje, como no son viejos, no son abuelos, porque puedes ser mayor y no tener nietos, no tener hijos siquiera, y además solamente te pueden llamar abuelo, pues tus nietos, ¿no? Y tus nietas, así que hay que tener cuidado con el lenguaje, que el lenguaje construye, así que fijaros estas noticias, cómo se juzga a las personas pues por su edad. Otra persona que lo ha pasado también es, por ejemplo, el presidente de Estados Unidos, Biden, que también ha tenido todo tipo de juicios, ¿no? Por su edad. Fijaros cómo hay muchos políticos que tienen muchos años y que no tienen tanto peso, pero en el caso de Biden, además de que ha tenido algún problema también posiblemente a nivel cognitivo, pero también su imagen es lo que ha ocasionado pues esas críticas, ¿no? Cada vez que un político de cierta edad se cae, pues siempre es una cosa que se remarca en los medios. ¿Quién no se puede caer en un día a otro, ¿no? Así que bueno, y más si te persiguen cámaras día y noche. En cuanto a la violencia que vemos en los hogares, pues últimamente no he querido poner ninguna imagen concreta por no señalar, pero últimamente ha salido en redes sociales mucho esta nueva moda de grabar a tu abuela, a tu abuelo, cuando tiene problemas de memoria. Hacerle bromas a tu abuela, a tu abuelo cuando no se acuerda de tu nombre o cuando no se acuerda de que lo que está comiendo no es un yogur, sino es mayonesa que le has puesto en el bote, ¿no? Hay muchas personas en redes sociales que de alguna forma les quitan la humanidad y les tratan como objetos, como burla, y esto hace pues que sean situaciones muy lamentables y que lamentablemente al estar en redes sociales entran a generaciones más jóvenes o a personas que no están sensibilizadas y lo que hacen es hacer mella, hacer que esas conductas se graben como algo positivo, como algo gracioso, algo validado por la sociedad, y eso de verdad que está haciendo pues muchísimo daño. Aquí os muestro, por ejemplo, una pequeña infografía que salió, que sería, lo he puesto en maltrato, pero realmente sería un buen trato, porque es donde habla de que no todas las personas son abuelos, ¿no? O sea, puedes tener hijos, o puedes no tenerlos, puedes tener nietos o puedes no tenerlos, o puedes tenerlos y no quererlos, todo es posible, ¿no? Entonces, pues nos habla de eso, de que tengamos cuidado con el lenguaje, que no llamemos abuelos a las personas mayores, por mucho que sea una forma cariñosa. Yo entiendo que eso se hace siempre desde la buena intención, pero hay que pensar que al final son personas. Entonces son señoras, señores, o con el nombre que tenga la persona y bueno, es una forma de recordarlo, simplemente. En cuanto a maltrato también que existe, pues
el maltrato, ¿no?, que vemos desde los hijos. No solamente el maltrato se hace fuera, en la calle. También muchos casos, lamentablemente, son los hijos quienes ejercen esta violencia. Tenemos aquí una noticia de un hijo que golpeaba a su madre de octogenaria. Tenemos aquí otro, de otro vecino, que también maltrataba a su madre de 91 años. Ten en cuenta que para que salgan las noticias y tenga una repercusión es porque no ha pasado una vez, sino que ha pasado muchas veces o ha sido muy, muy violenta, o en todas las veces ha sido muy violenta. Fijaros qué tristeza, ¿no?, pensar que hay gente que está maltratando a sus padres a ese grado. No solamente que también es terrible la violencia psicológica, que no se ve, que no se denuncia y que nunca va a salir en los medios, pues también existe. Y no solamente eso, bueno, aquí tenemos otro que maltrataba a su madre. Y aquí tenemos también que no solamente esta violencia la ejercen los hombres, también tenemos aquí una mujer que también agredía a su madre durante varios años. Así que, bueno, la intención de esto es visibilizar que esto existe, es real, parece que es muy lejano, no se nos ocurre que alguien le pueda pegar o quitar el dinero o abusar sexualmente o pellizcar o empujar a sus padres o a los abuelos en casa o a los tíos mayores, a quien sea, a los vecinos, pero existe, ¿no? Entonces, también es parte de la función de este grupo, es el visibilizarlo y dar opciones a las conductas que son positivas, ¿no?, al final. Bueno, aquí os muestro alguna noticia positiva. Esto es una noticia del 1 de octubre, que sabéis que fue el Día de las Personas Mayores. Y bueno, pues personas mayores que se benefician de proyectos que se hacen para ayudar a que puedan acceder a las tecnologías, a que puedan sacarse un certificado electrónico, puedan usar la banca online, puedan comprar entradas del cine o del teatro, que puedan usar el WhatsApp, que puedan comunicarse, ¿no?, al final de cuentas. Entonces, cosas positivas también. En instituciones, vemos aquí que se han hecho reuniones para la dignificación de las personas mayores. Esto fue en México. Y bueno, pues es muy positivo porque si fijáis en el público hay personas mayores. Entonces es un foro para que se pueda hablar de la situación que se está viviendo y cómo podemos salir de ella. Tenemos aquí otra también, esta es en Tarragona, ¿no? También se reúnen personas mayores pues para hablar de las asociaciones que ellos mismos conforman. No nos olvidemos que las personas mayores es un grupo muy amplio, pero que de ese grupo muy amplio hay mucha participación. Se suele observar, tenemos aquí en el colegio la suerte de contar, por ejemplo, con el grupo de veteranos, que tenemos aquí a una miembro. Y bueno, las personas mayores pues siempre que aportan mucho a la sociedad por conocimientos, por fortaleza y por carácter. Y aquí tenemos alguna imagen de buen trato en familia, ¿no? Acompañadas se vive mejor, dice. Los beneficios mutuos de la convivencia intergeneracional. Como sabéis, poder compartir con personas mayores, diferentes generaciones, jóvenes y mayores, nos enriquece. Nos enriquece porque los conocimientos, la experiencia y el vínculo que se puede crear entre una persona mayor y una persona más joven puede ser increíble. La verdad es que si habéis tenido la suerte de tener abuelas o abuelos o tíos mayores en casa y lo habéis experimentado, siempre habrá situaciones en las que no fueron positivas, porque no todos somos majos y majas, pero seguramente muchos tendréis recuerdo de alguna persona mayor que os ha marcado para bien, que os ha dado ese confort, esa cercanía, ese apego que a lo mejor con otras generaciones pues no pudisteis tener, ¿no? Esa aceptación incondicional que muchas veces existe entre abuelos y nietos. Vale. Aquí tenemos otra noticia. Los nietos, abrazan la vejez de sus abuelos en el Colegio San Claudio de León. Esta es otra experiencia intergeneracional, ¿no?, que vemos cómo pues, pueden también formar parte de actividades culturales, sociales, al final meterles, ¿no?, en la vida. Las personas mayores tienen que estar en el centro de la vida comunitaria, ¿no? Es uno de los objetivos. Y aquí lo vemos como ellos son los que están dentro de la vida comunitaria y empujan a sus nietos también a formar parte, ¿no?, a relacionarse, a estar presentes, ¿no?, tener un rol activo en la sociedad. Un sueldo del Estado para los abuelos que cuidan de sus nietos. Este es un planteamiento que también se está hablando, ¿no? Lleva unos años mencionándose en Suecia y en otros países. Se ha puesto ya un sueldo, un salario a las personas mayores que cuidan de sus nietos. Es una forma de reconocer, ya que es un papel que se está llevando a cabo en la sociedad y que es muy importante, porque los que sois padres o madres sabéis la dificultad que hay para encontrar una guardería y para pagarla y para conciliar con los horarios laborales.
Pues sabréis también que el papel de los abuelos es fundamental y si a los abuelos además se les retribuye, pues es una forma de reconocer ese apoyo, ¿no? Que puede hacerse de forma gratuita, que puede hacerse por gusto, porque disfruto de mis nietos, pero también hay veces que excede, ¿no? Las capacidades o excede el tiempo libre, pues qué mejor que sea remunerado, ¿no? Que tengamos esa opción, que por lo menos se contemple y ya las familias decidirán lo que hagan, pero que por lo menos exista esa posibilidad. Y bueno, una vez que hemos hablado ya de nuestro grupo, hemos hablado de lo que es el buen y el maltrato, vamos a hablaros de estos cuentos. Estos cuentos que sabéis que hoy presentamos, esa segunda edición, que nos hace muchísima ilusión hablar de ello. Y voy a comenzar hablando de estos 3 cuentos, que son los cuentos que salieron en inicio en 2016. Estos 3 cuentos han dado vueltas y vueltas. Han sido interpretados en teatros de institutos con niños y con jóvenes. Han sido interpretados en teatro de personas mayores en barrios. Han sido llevados a colegios, a residencias y a otro tipo de recursos. Y la verdad es que han tenido bastante juego. Estos cuentos que salieron al inicio de este grupo han ido acompañados de unas guías didácticas que, bueno, lo que nos permiten es, pues, tener actividades para desarrollar en base a las diferentes temáticas, a las instituciones, a la familia y a la sociedad. Lo que se busca con estas guías es dar a los profesionales una herramienta para que tú puedas trabajar el buen trato, por ejemplo, en la familia, y tengas ejercicios, dinámicas, partes que se relacionen con los cuentos, de manera que tienes una herramienta ahí súper potente para poder hablar en tu centro de lo que es el buen trato y el maltrato de una manera amistosa, en la que puedes mostrar cuáles son las conductas que no tienen que llevarse a cabo y otras conductas que sí se deben llevar a cabo, que son como ideas de cómo motivar a la gente para hacerlo. Y luego, aparte, con la sensibilización de las guías y la forma que tienen de hacerte entrar en ese pensamiento, en esa reflexión, pues yo creo que son muy, muy positivas y le doy la enhorabuena a todos los miembros, a todas las personas que forman el grupo por este trabajo y a las antiguas coordinadoras que han trabajado para que estos guías y estos cuentos salgan adelante, a Gemma y a Alejandra. Y bueno, aquí os hablo un poquillo más de las guías. Bueno, el objetivo eso, que era sensibilizar, concienciar sobre la existencia de los malos tratos a las personas mayores y la importancia de sus derechos, fomentar estas buenas prácticas e incorporar contenidos que nos potenciaban esos cuentos que ya existían. Hubo unos años de demora entre los primeros cuentos y las guías, ¿vale? Entonces, pues esto venía a enriquecer ese material. Y lo que presentamos hoy son estos 3 cuentos. Nuevamente tenemos a Amparo, a nuestra heroína, y también Amparo se tiene que enfrentar a nuevas situaciones que pasan en instituciones, en familia y en sociedad. ¿Vale? Cuando comenzamos estos cuentos, comenzamos cuando estábamos en el COVID y la perspectiva que tenían inicialmente era el de la pandemia, lo difícil que había sido la pandemia, el aislamiento que se había vivido, los duelos no autorizados, em, al final la desconexión que tenían las personas mayores y la soledad agravada, ¿no? Porque si de por sí hay soledad en nuestra comunidad, ¿no? Hay soledad en jóvenes, en mayores, en todas las edades. Imaginaros el caso de las personas cuando fue el COVID, que aparte tenían mayor dificultad. Así que bueno, estos cuentos que nacieron en el COVID fueron adaptándose, hubo haciendo cambios, porque al final pues es un trabajo que, como sabéis, todas las psicólogas y psicólogos que forman el grupo pues lo hacen de manera voluntaria y pues vamos avanzando al ritmo que es posible y bueno, hemos ido haciendo cambios hasta que hemos llegado a esta versión actual, que esperemos que os guste y que ya no habla tanto del COVID, lo menciona, pero habla del momento actual y de nuevas problemáticas a las que se enfrenta Amparo. Por ejemplo, pierde a su hijo, a su mejor amiga, hay una versión en la que entra en residencia, así que vemos cómo nuestra heroína nos muestra las problemáticas que tiene una persona mayor en el día a día y cómo lo va enfrentando y cómo lo tiene con apoyos comunitarios, familiares y sociales que le van ayudando o a veces que le van poniendo un poco más de problemas. Aquí tenemos algunas de las ilustraciones de nuestro cuento. Tenemos aquí a Amparo en las tecnologías, tenemos a Amparo también en el maltrato y el buen trato en la panadería, ¿no? Que es una de las escenas icónicas de los 2 cuentos. Y tenemos también aquí a Amparo recibiendo información por parte de la directora de la residencia en la que está Amparo con su hija
Y vemos atrás que tenemos el Colegio de Psicólogos, ¿no? Que siempre está velando porque las personas mayores tengan reconocidos sus derechos por este buen trato y que agradecemos realmente desde el grupo esta sensibilidad que hay en el colegio. Y bueno, aquí os dejo los códigos QR para descargar estos nuevos cuentos. Estos ya están publicados, están en la página web del colegio. Y bueno, yo creo que con estos códigos QR podríais descargarlos para tenerlos bueno, que los disfrutéis. También hay algunas ediciones impresas que se pueden recoger aquí en el colegio también, si son de vuestro interés, para que lo sepáis. Vale, ahí. Y bueno, me parece que sí, nos quedaba estas dos últimas dos. Bueno, en el grupo han pasado muchas personas por el grupo, como os comentaba. Hemos tenido a grandes profesionales, personas que han estado, personas que nos han dejado por cuestiones laborales y también tenemos a personas pues que se han ido en el camino, ¿no? Y una de ellas es nuestra compañera Patricia Huguedo Castillo. Ella falleció en 2023, era una persona atenta, amable, ayudaba a su madre, ayudaba siempre en el grupo, estaba pendiente, era una persona con una responsabilidad social bastante grande. Creo que todo el grupo la recordamos con cariño, como una persona activa, alegre, que siempre estaba allí. Venía a nuestras presentaciones de los materiales, venía a nuestras reuniones y la verdad que era una gran compañera. Así que nada, desde el grupo queríamos nombrarla en esta presentación de los cuentos que no ha podido estar y nada, pues agradecerle su papel en este grupo. Y con esto me despido, doy las gracias. Vamos a seguir con nuestra sesión. Voy a dar paso. Voy a dar paso a mi compañera Gemma Sanz Ponce. Ella también, no sé si lo he dicho al principio, ella también es coordinadora de nuestro grupo junto con Sara Martínez de Pedro, que os agradezco bastante el apoyo. Y bueno, como decía, Gemma tiene experiencia en personas mayores, actualmente está trabajando en el Centro Englobe de Mayores y bueno, tiene bastante experiencia en actividad comunitaria y en buen trato. Y bueno, además de formar parte de nuestro grupo, también está en la Asociación Española de Psicogerontología. Así que nada, le dejo la palabra a ella. Muchas gracias, Esther. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad. Y bueno, un matiz sobre el currículum es, yo llevo trabajando muchísimos años en residencia, 17 años, casi 18 años, y sí que es verdad que con los cambios sociales, como comentaba un poco Esther, se veía la necesidad por la burocracia tan dilatada que hay a la hora de tramitar ciertas ayudas, se veían muchas personas mayores que empezaban a tener deterioro cognitivo y que estaban en domicilio. Y de ahí fue la iniciativa de mi colaboración en el Centro EGLODE de crear como una especie de departamento de EGLODE mayores. Esas personas que tienen un deterioro cognitivo leve, un poco lo que decías tú, que están en tierra de nadie, que están en casa, pero ya necesitan una ayuda, una estimulación cognitiva, una orientación psicosocial para los familiares también, sobre todo del trato, del manejo de los cambios del día a día de estas personas. Y bueno, esa fue la iniciativa del Centro EGLODE y del que estamos contentos, muy contentas, porque bueno, pues está teniendo aceptación, es muy incipiente y bueno, estamos ahí trabajando en ello. Al hilo de lo que comentaba Esther, de maltrato, de buen trato, de bienestar, aspectos importantes, a mí me pareció resaltar, me gusta mucho Tom Kitwood cuando habla de las necesidades psicológicas de las personas con demencia y relacionarlas con el buen trato cuando unas buenas prácticas lo potencian o relacionarlas con un maltrato cuando las malas prácticas, por así decirlo, no lo potencian. Yo en el centro residencial que trabajo soy referente de buen trato, entonces hago formaciones continuas, diarias, de todo sobre buen trato y es muy complicado porque aún todavía es una reflexión final de la ponencia, pero bueno, me gusta rescatarla también al principio. Es importante cambiar la filosofía de los cuidados que se dan en residencias actualmente. Aún todavía tenemos yo entré en la cultura del cuidado basado en servicios, ¿no? Pues estaba el psicólogo, el fisioterapeuta, tal,
y ahora pues hemos incorporado la importancia de la atención centrada en la persona y del buen trato. Y es muy difícil, un poco como comentaba Esther, sujetos a los ratios, a esa velocidad que tienen que trabajar, sobre todo el personal de atención directa, garantizar este buen trato, ¿no? El centrarse en la persona, en escuchar, en darle su dignidad y su cuidado. Entonces, bueno, esta ponencia versa sobre todo una pequeña introducción sobre términos que un poco también ha expuesto Esther y un poco ver las necesidades psicológicas de las personas con demencia, ver los potenciadores y los detractores de las mismas. Bueno, pues a modo de introducción voy a presentar unas definiciones que un poco ha introducido ya Esther. Concepto de salud, la OMS en 1948 definió salud como un estado completo de bienestar físico, mental, social y no solamente la ausencia de afectaciones o enfermedades. En el 2002, el concepto de maltrato en la OMS lo definió como cualquier acto único repetido o la falta de medidas apropiadas que se produce dentro de cualquier relación donde hay una expectativa de confianza que causa daño o angustia a una persona mayor. Es decir, cualquier relación donde hay una expectativa de confianza, como es el cuidado a una persona mayor que tiene dependencia de cuidados a una tercera persona, ¿no? Y que causa daño o angustia a esa persona porque no se hacen de la manera esperada. Bueno, hablando un poco, voy a saltar un poco por alto esto que lo ha hablado Esther muy bien, los tipos de maltrato, pues a nivel físico es lo más llamativo, ¿no? Porque es lo más objetivable, es decir, hay un golpe y hay un golpe, hay un empujón, como decía Esther, y hay un empujón y se ve. Hay un daño psicológico, un maltrato psicológico, amenazas, insultos, burlas, intimidación, indiferencia, que causan también maltrato. Un maltrato económico, sobre todo en el entorno familiar, pues tomar sin permiso dinero, como comentaba Esther, el retirar las tarjetas bancarias porque se da por hecho que las personas mayores a lo mejor no pueden hacer uso ya de las tarjetas. Un maltrato sexual, pues acoso sexual, tocamientos, violaciones, realización de fotografías sin permiso. Negligencia o abandono, no aportar los cuidados básicos que necesita la persona, de confort, de protección, de vigilancia y vulneración de los derechos, contar a otras personas confidencias personales que nos hacen o sobre su situación de dependencia o de salud. No permitir que decida la persona que se va a poner ese día o qué quiere hacer, ¿no? El tomar decisiones. Concepto de buen trato, la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología refiere que el buen trato es algo universal, es resultado del respeto de los derechos y el respeto a la dignidad de la persona. Consiste en establecer una relación satisfactoria entre las personas, dar y recibir buen trato no tiene edad. A cualquier edad la persona puede ser bien tratada o maltratada. Es una forma positiva de relación, consideración, reconocimiento e implica reconocer al otro de igual a igual, no en una relación de diferencia de estatus. Lourdes Bermejo habla sobre buen trato, cómo proporcionar un buen trato es un indicador clave de la calidad humana y profesional de nuestras intervenciones y recursos. Educarnos y capacitarnos para el buen trato implica cuestionarnos y respetar los factores más sutiles y relativos a la individualidad de cada persona. ¿Qué aspectos, yo que trabajo en residencia, aspectos muy importantes de buen trato? Yo considero pues, ser un centro libre de sujeciones, que como ha destacado Esther es importante, un buen trato entendiendo como tal el conjunto de acciones a través de buenas prácticas por parte del personal de atención directa que proporcionan calidad de vida al residente a través de, pues como dice Bermejo, generar formas de comunicación, relación y acción que generan bienestar en las personas mayores. Lo que nos lleva pues, al siguiente punto, que es la atención centrada en la persona, como necesidad de profundizar en cada residente como único, conocer su propia historia, sus intereses personales, valores,
personalidad, sus costumbres, basándonos en la historia de vida y en los centros de interés. Las necesidades psicológicas de las personas con demencia, pues, potenciadores y distractores. Tom Kitwood fue fundador del grupo de demencias de la Universidad de Bradford en 1997. Enuncia la teoría de la atención centrada en la persona y la necesidad de revisar los modos de atención, un poco lo que he comentado antes, pues, de revisar esos... Aquí en España que se hacía una atención centrada en los recursos y ahora se ha vuelto la mirada a una atención centrada en la persona. Definió 5 necesidades psicológicas que presentan las personas con demencia y yo ampliaría más, que presentan todas las personas que necesitan cuidados de un tercero, que son el confort, la identidad, el apego, la ocupación y la inclusión. A continuación, pues voy a hablar un poco de cada una de las necesidades, de su definición, los potenciadores de cada una de ellas a través de actitudes positivas de los cuidadores y del buen trato, y los detractores de cada una de ellas a través de actitudes negativas de los cuidadores y del maltrato. La primera de ellas sería el confort, que sería la necesidad de cariño, de proximidad de los demás. Cubrir la necesidad de confort supone ganar seguridad emocional. Sobre todo, a lo mejor cuando están en una institución, están en una residencia, esa cercanía, personas que pues, tienen un deterioro avanzado y se te acercan porque te quieren agarrar, simplemente quieren tener el contacto humano, ¿no? Y ves pues, a personal de atención directa pues, que no tienen tiempo y, bueno, déjame, vete para allá que no puedo atenderte. Bueno, pues potenciadores que podrían aumentar, ¿no? ¿Qué podemos hacer para aumentar esta necesidad o para mantenerla dentro del buen trato? Pues mantener la cercanía física, acercarnos, sonreír, mostrar afecto, cariño, por ejemplo, dando un abrazo, dándole la mano, comunicarse hablando con calma, con tranquilidad, sobre todo en momentos que las personas a lo mejor están agitadas. Por la noche les es muy incierto, sobre todo cuando ingresan y están en un periodo de adaptación, ese abismo del desconocimiento, pues a lo mejor dejar una luz encendida les proporciona seguridad si se levantan o si no pueden dormir. ¿Qué actitudes negativas en los cuidados y el maltrato en esta necesidad? Pues sería excluir o negar a la persona mayor de la posibilidad de tener contacto físico. Como os digo, yo hay veces que reconduzco al personal de atención directa con el que yo trabajo porque, bueno, pues no, déjame que no tengo tiempo, que tengo que ir a tal habitación, que me queda todavía por levantar no sé cuántas personas y dejan de lado a esa persona que simplemente quiere un apretón de manos o un abrazo. No atender sus necesidades emocionales. Una persona, sobre todo en las plantas que son con un deterioro cognitivo ya avanzado o con alteraciones conductuales, estas personas a lo mejor simplemente están inquietas, están nerviosas y simplemente a lo mejor necesitan un acercamiento y un abrazo, una sonrisa. Una sonrisa responde mucho a la comunicación no verbal. Si una persona está agitada, pues dejarla sola evidentemente no es la mejor opción. Ni una persona si es miedosa, pues apagarle todas las luces porque, bueno, pues es el procedimiento, ¿no? Como se dice muchas veces, el protocolo es el procedimiento y se les deja apagada la luz o si tienen que comer a una hora determinada y esa persona quiere comer un poquito antes o un poquito después. La identidad es la necesidad de saber y sentirse quién es uno. A medida que los recuerdos recientes van desapareciendo o empiezan a comenzar las dificultades en el lenguaje, la persona ya no se puede expresar, la identidad de la persona con demencia la definen las personas que la rodean. Es decir, el papel de los cuidadores, el papel de los técnicos o el papel de la familia, del cuidador principal o cuidadora principal es fundamental para que estas personas no pierdan su propia identidad. ¿Qué puede potenciar? Pues escuchar a la persona, dar tiempo, si tiene dificultad en el lenguaje, dar tiempo para que se pueda expresar, llamarle siempre por su nombre,
siempre les va a recordar quiénes son, ¿no? Y van a tener enlazados a su nombre recuerdos emocionales que les pueden despertar. Ver a la persona, con la persona fotos de su pasado, les hace ver su biografía o revisar su biografía personal y emocional, trabajar recuerdos comunes. En el caso de las familias, pues recordar momentos agradables, familiares que hayan vivido juntos. Vestir a la persona acorde a su historia de vida, repitiendo sus gustos, respetando sus gustos, sus preferencias. Por ejemplo, hay muchas veces, ahora ya no tanto, pero hace unos años cuando yo empecé a trabajar en residencia, las personas, había mujeres que no se ponían pantalones, o sea, ya se ponían, como decían, sus batitas de estar por casa, por el pueblo, ¿no? Sus batitas, y claro, pues no, había que ponerles pantalones. y las familias decían, pero si es que mi madre nunca se ha puesto pantalón, ¿por qué se tienen que poner pantalón? O los caballeros o los señores que les tenían que poner en verano pantalón corto porque van a pasar calor. Señores que nunca se habían puesto un pantalón corto ni sabían lo que era. Bueno, pues era una lucha de hombre, respetar un poco también lo que las personas querían y que preferían y seguir un poco con su historia de vida. Actitudes negativas, pues cuando la persona habla, ¿no? Pues seguir la corriente cuando nos está contando la historia de su vida, como, bueno, sí, ya están con sus batallitas, ¿no? La frase de, ya te va a contar sus batallitas, bueno, no, es que es su historia, es lo que marca su identidad y lo que marca emocionalmente a él. No parar el tiempo necesario cuando se le traba el lenguaje o cuando no le salen las palabras y ponerle palabras en su boca, que a lo mejor no es lo que quiere decir y le estamos provocando a lo mejor más ansiedad, incluso que se bloquee y deje de hablar directamente, no intente hablar. No prestar atención a su aspecto físico, vestirle según sus gustos y preferencias del cuidador y no de la persona. Por ejemplo, pues yo conozco a personas que salen de la residencia, es que yo tengo frío, pero si es verano tal, bueno, pues las personas mayores tienen una percepción de la temperatura diferente, ¿verdad? Bueno, pues no, o sea, cuesta un triunfo de, pues si estamos a gusto con una chaqueta finita, pues se le pone una chaqueta, ¿no? Respetando un poco la necesidad de esa persona y el confort de esa persona. El apego, el cariño, el afecto, pues por definición es la necesidad de establecer un vínculo afectivo seguro con los cuidadores o con el cuidador de referencia. El apego está estrechamente relacionado con la vinculación afectiva. Yo tengo pacientes que muchas veces estoy muy mal, no he dormido, estoy muy mal. Hablan conmigo y al día siguiente me dicen, me has curado. Digo, ¿te he curado? Qué bien, tengo esa virtud, ¿qué ha pasado? Y le he escuchado. O sea, le he escuchado de algo que tenía emocional y que necesitaba decirlo en un entorno terapéutico y en un entorno estructurado y que se le pudiese hacer una validación emocional adecuada. ¿Qué puede potenciar esta necesidad? Pues conocer la historia de vida de la persona, sus gustos, sus preferencias. Por ejemplo, si se sabe que esta persona es muy activa, recordarle las actividades que hay en el día en el centro. O si vive en el entorno familiar, pues recordarle, pues hoy tienes logoterapia, hoy vas a ir al centro a hacer actividades. Es bueno recordarles. Cuando se le realiza el cuidado, estar presente en la relación de cuidado. Por ejemplo, cuando se le ducha, se le viste, no hacerlo de manera despersonalizada y mecánica porque tengo 5 habitaciones y tengo 10 personas que levantar, pues no, es estar presente en ese cuidado, hablar, interactuar con la persona a la que se le está realizando ese cuidado. Distractores, actitudes negativas. En esta necesidad, pues en no informar, por ejemplo, en los turnos de trabajo, si por la mañana hay una persona que ha estado pachucha o ha estado más triste de lo normal y llega el siguiente turno y a lo mejor pues no le apetece merendar o no le apetece cenar y bueno, por desconocimiento se la fuerza o se le insiste a que meriende, a que cene, se le crea una inseguridad a esa persona importante. No conocer sus gustos o preferencias o aficiones. Por ejemplo, estar atendiendo a las personas con prisas, lo que decíamos un poco antes, pensando en otras cosas o sin presencia emocional directamente. Hay veces que
hay personas que necesitan ayuda de otras 2 personas o incluso en apoyo en comida y el personal de atención directa está hablando de otra cosa. O sea, pues mira que mi niña que he llegado tarde porque la niña... Y están ayudando a comer a otra persona, a una persona dependiente. Ocupación, pues es la necesidad de sentirse implicado en las actividades de sus intereses personales. La ocupación satisface la necesidad que tenemos las personas, todas, seamos mayores, más jóvenes, menos jóvenes, con deterioro cognitivo, sin deterioro cognitivo, de tener un impacto sobre el mundo y sobre los que nos rodean. Un poco lo que decía Pilar, si tienes conocimientos, de qué sirven si no fluyen, si no los intercambias, ese enriquecimiento que hay de intercambiar conocimientos. Actitudes positivas. Potenciar las capacidades y la toma de decisiones en las personas, aunque esté mermada ya por la pérdida de capacidades cognitivas. Por ejemplo, al vestir a una persona, preguntarle qué le apetece ponerse. Y si ella no es capaz de decidir o tener esa capacidad volitiva conservada, pues darle a elegir entre dos prendas. Esa autonomía refuerza mucho a nivel emocional. Pensar en qué actividades le son agradables y potenciarlas. Por ejemplo, si a alguien le gusta el bingo, recordarle el día que hay bingo e invitarle, acompañarle a ese día, a la actividad. Permitir y dejar que la persona, aunque tarde mucho más que si lo hace uno mismo, continúe realizando aquellas cosas que todavía puede hacer. Por ejemplo, abrocharse una camisa, ponerse los zapatos, incluso ducharse, aunque haya una persona acompañándola y supervisando esa ducha, pero esa persona a lo mejor se puede todavía duchar. ¿Qué actitudes no potencian? Pues realizar los cuidados sin preguntar o permitir que no tomen decisiones, por ejemplo, vestirlas según el gusto de la persona cuidadora. Esto te va a quedar muy bien, que hace muy buen tiempo, eso lo he escuchado yo muchas veces. Bueno, pero es que a lo mejor esa persona se quiere poner otra cosa. Hacer cosas que la persona puede seguir haciendo por sí misma, lo que comentaba antes, por ejemplo, pues abrocharle la camisa o darla de comer cuando la persona puede comer, aunque sea muy despacito, pues hay que darle su tiempo. No ofrecerle actividades por dar por hecho que no quiere participar. No, es que no va a tener ganas o no tienes ganas, pues hay que ofrecérselo. Y finalmente, la necesidad de inclusión, la necesidad de formar parte de un grupo. Las personas que padecen demencia corren el riesgo de quedarse socialmente aisladas, incluso cuando viven en un entorno comunitario. Y no solo nos referimos a la inclusión física de me siento a comer con más gente, sino también a la inclusión psicológica, me siento cerca de los demás, ¿no? Sentirse cercano a alguien. Actitudes positivas que pueden potenciar esta necesidad es realizar actividades en grupo, incluir a la persona cuando detectemos que está sola, preguntándole, eso sí, primero si quiere participar o si le apetece participar, o unirse, dándole un poco la opción de que no está sola, ¿no? Es transmitirle de alguna manera que esta persona no está sola. Cuando la persona comienza a tener dificultades en la comunicación, aconsejar a la familia sobre nuevas formas de comunicación con ella. La comunicación no verbal es una potencia, un potente comunicador, ¿no? Con personas que a lo mejor el lenguaje hablado pues, lo van perdiendo. Desarrollar y realizar actividades con las personas con mayor deterioro para que noten que la cercanía, como acariciar o hablar con sentido, están presentes. Y actitudes que no lo potenciarían, esta necesidad, sería dejar a la persona sola o aislada, sacar a una persona fuera de algún lugar o de alguna actividad como castigo o por un comportamiento y olvidarnos de ella. Yo a veces que eso lo he presenciado, es que está muy agitado y se le han sacado a un pasillo, pero no tiene sentido. O sea, aislar a una persona no... ese es un castigo muy potente para personas que pues están en una institución y dependen del cuidado, ¿no? de terceros. Percibir que la persona suele estar sola y no hacer nada por evitarlo. Por ejemplo, dejarla viendo la televisión sin ninguna compañía. No, la televisión le hace compañía. Bueno,
La televisión es la televisión, pero es la compañía humana la que puede aportar más a la persona. Pues a modo de conclusión, para poder atender las necesidades psicológicas de las personas con demencia desde buen trato, a mí me parece muy, muy importante tener en cuenta pues, estos 4 puntos. Importancia de empatizar con la persona, con sus necesidades, permitir el desarrollo de su autonomía y libre decisión el mayor tiempo posible o de las decisiones que pueden seguir tomando. Eso, respetárselo. Importancia del entorno social que posibilita la inclusión y la participación. Y fundamental la importancia del cambio de cultura en los profesionales mejorando sus intervenciones. Es decir, pasando de tengo a 10 personas que levantar, ir bajo una presión, que yo vea personas con una ansiedad brutal, que esa ansiedad se transmite además en los cuidados, esa premura, esa ir tan deprisa, pues pararse y cada persona dedicarle su tiempo y el tiempo que ellos necesiten. Así que muchas gracias. Esa ha sido mi presentación. Gracias. Muchísimas gracias, Gemma, por este repaso que has hecho. Has hablado de los distintos tipos de maltrato, de esas situaciones de base, todo desde tu experiencia en residencias, y nos has ayudado a bajarlas, ¿no? A llevarlas desde la idea conceptual de lo que puede ser el buen o el maltrato a lo que de verdad pasa en los centros y en las casas, ¿no? Por así decirlo. Nos has hablado también de todas las teorías que llevan este buen trato, al modelo de atención centrada en la persona. Nos has hablado también de esas necesidades psicológicas de Kingswood, ¿no? Desde el lado positivo y negativo, del confort, de la identidad, del apego, de la ocupación y de la inclusión. Muchísimas gracias por tu intervención. Y ahora voy a dar paso a mi compañera Karina. Yo ya os he ido presentando, pero así refresco sus nombres. Me he dado cuenta que me he olvidado de presentarme a mí misma. Me presento al final. Me suele pasar en todas las intervenciones que hago, así que no pasa nada. Bueno, Karina Sinalli, ella es psicóloga sanitaria, experta en psicogerontología, tiene formación en logoterapia y en terapia de aceptación y compromiso. Actualmente trabaja en el programa de atención psicológica a mayores en situación de vulnerabilidad y en consulta psicogerontológica. Ella además es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española de Psicogerontología. Eso, Karina Sinalli, experta en psicogerontología, en formación, en logoterapia, aceptación y compromiso. Trabaja actualmente en vulnerabilidad con personas mayores, es psicogerontóloga y también miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española de Psicogerontología. Adelante. ¿Ahí? ¿Sí? Bueno, gracias, Esther. Buenas tardes. En primer lugar, gracias al Colegio Oficial de la Psicología de Madrid y al Grupo de Trabajo de Buenos Tratos hacia las Personas Mayores, que bueno, tengo el placer de pertenecer, por organizar este encuentro sobre un tema tan relevante y tan necesario como es el tema del buen trato, que ya lo han dejado muy claro mis compañeras, ¿verdad? La relevancia que tiene este tema y la gran necesidad. Y bueno, agradecida además por estar aquí para compartir con ustedes algunas reflexiones surgidas de las experiencias de Amparo, nuestra protagonista, que son en muchos casos, bueno, similares a las experiencias de los mayores con los que trabajamos o los mayores que conocemos. Mientras leía los cuentos, pensé, bueno, ¿qué nos podría aportar la psicología existencial para comprender estas vivencias, ¿no?, que nos trae Amparo y para pensar cómo el buen trato es facilitador de experimentación de una vejez con sentido, a pesar de los condicionantes que existen? Voy a comenzar con la idea de que la vejez es una etapa de replanteo de la existencia. Este replanteo se da en un escenario existencial particular. Más allá de la gran heterogeneidad que existe en las formas de envejecer, existen cambios que se consideran normativos, que muchos de ellos están vinculados a pérdidas significativas, pérdida de seres queridos. Amparo, vamos a ver que pierde a su marido, que pierde a su hijo en la pandemia, que nos habla de pérdidas de otras personas significativas, ¿no?, de su amiga Teresa, de su compañera de residencia. También sufre una fractura de cadera, nos habla también de una pérdida en relación a una condición de salud previa.
La vemos en el contexto residencial, ahí también es otra situación de cambio y todos los cambios implican de alguna manera perder lo que se tenía antes para ganar lo nuevo, ¿verdad? Pero que la pérdida estaría de alguna manera presente. También en Amparo vamos a ver que se modifica el funcionamiento de su memoria, que hay cambios de roles, es decir, hay cambios que son considerados normativos. Pero además, estos cambios vitales se han dado en un escenario que es de un cambio, de un evento vital no normativo y global, como ha sido el de la pandemia, ¿no? Que también en estos cuentos está presente. Muchos de estos cambios pueden funcionar para muchas personas como situaciones límite. Shakespeare define la situación límite como aquellas situaciones en la vida que no se pueden cambiar y hay que atravesarlas, ¿no? Y frente a esto muchas veces aparece la desesperanza. Un ejemplo de esta vivencia de situación límite lo encontramos cuando Amparo y sus amigas comentan, ¿no? En relación a la pandemia, están de acuerdo en que nada volverá a ser como antes, ¿no? Dicen, esto no va a terminar nunca. A veces cuando atravesamos una situación límite tenemos esa sensación, ¿no? de que no va a terminar nunca y además que después del límite no hay nada, ¿vale? Entonces, este escenario también tiene otra particularidad, otra característica, y es que en la vejez hay un cambio en el horizonte, en cómo las personas viven el horizonte temporal. ¿Qué significa esto? Bueno, que a diferencia de otras etapas del ciclo vital, hay mucho más pasado y hay menos futuro, ¿no? Si nosotros miramos la línea del tiempo. Y este también es un factor a tener en cuenta en este escenario existencial de la vejez. Y también en este escenario es importante considerar la biografía, es decir, todo esto, los cambios normativos, los cambios no normativos, el cambio en el horizonte temporal, se da en un itinerario biográfico único e irrepetible, ¿no? de cada persona. Entonces, por todo esto que venimos comentando, ¿no? Este escenario de la vejez, Yalom plantea que en esta etapa se actualizan preocupaciones existenciales que en realidad nos acompañan a lo largo de toda la vida. Estas preocupaciones existenciales son universales, las tenemos todas las personas, se actualizan en diferentes momentos de nuestra vida, pero no se viven de la misma manera. No se viven de la misma manera si estamos en la niñez, en la adolescencia, en la adultez o en la vejez. Y bueno, se reactivan en realidad cuando una persona enfrenta situaciones límites, ¿no? de la vida, situaciones como la que hemos comentado anteriormente. Pueden causar esta reactivación de las preocupaciones existenciales, pueden causar conflictos internos, cuestionamientos, una conmoción a la identidad. Algunas veces está ligado a un sufrimiento intenso, a una sensación de vacío, pero en otros casos puede potenciar la conexión con una vida plena. Entonces, estos grandes temas existenciales, ¿no? que adquieren relevancia en la vejez, ¿cuáles son? Bueno, la muerte, la libertad, la soledad y el sentido de vida. La muerte, ¿no? La preocupación acerca de la muerte o digamos el pensar, ¿no? en relación a la muerte, la entendemos como bueno, la toma de conciencia de la fugacidad de la vida y de la inevitabilidad de la muerte. En Amparo vemos una actitud de aceptación, ¿no? de las muertes que ha tenido que presenciar en su vida y también de aceptación de la necesidad de conectarse con el dolor, ¿no? que suponen esas pérdidas. Aunque luego vamos a ver en el cuento que hay determinadas actitudes que quieren evitar, ¿no? que Amparo se ponga en contacto con este sufrimiento. Pero esto es lo que le sucede a Amparo con el tema de la muerte, ¿no? Hemos observado, yo lo he observado mucho durante la pandemia, en las personas mayores con las que trabajo, que el enfrentarse a esta situación límite, como hemos dicho, este cambio global no normativo,
ha despertado en ellos, en muchos mayores, una necesidad de una mayor conexión con la vida, ¿no? Como la vida puede acabarse de un momento a otro, bueno, pues eso ha servido como un incentivo, ¿no? Para intentar llevar una vida plena. Bueno, la libertad es otra preocupación existencial. Nos enfrenta con una característica que también es propia de la dimensión humana, ¿no? Y que es la libertad de elegir cómo respondemos ante cada situación que nos enfrenta a la vida, ¿no? Cada situación ofrece opciones de afrontamiento, ¿no? Y muchas veces en la vejez el ejercicio de esta libertad se ve inhabilitado, ¿no? Por conductas que las vamos a ver en el cuento, no voy a adelantar más, pero bueno, la hija de Amparo, pues que no le deja hacer ciertas cosas, bueno, que trata de que no hable, ¿no? De las pérdidas, que trata de que no se ponga triste. Amparo en un momento dice: qué pena llegar a ser mayor y pensar que lo que has contribuido en estos años no importa, solo importa la edad que tengas para que otros decidan qué es lo que te corresponde. La soledad, bueno, también es una preocupación existencial. Ya lo habla de soledad interpersonal o social, que se expresa, por ejemplo, en la sensación de desvinculación, ¿no? De otros y del mundo. A esta soledad se llega por diferentes caminos. Una de ellas es la pérdida de seres queridos. Amparo siente esta soledad. La soledad intrapersonal, bueno, también la siente Amparo. Ella se encuentra, por ejemplo, en el salón de la residencia, dice que no está sola, que está con otras personas, pero tiene una sensación de soledad, no tiene nada en común con ellas. Es la soledad que sentimos estando acompañados. Y la soledad existencial, que tiene que ver con la ansiedad o con la inquietud, ¿no? Que se nos genera muchas veces al sabernos que estamos solos en la existencia. Quiero decir, más allá de que somos seres relacionales, somos únicos, irrepetibles, y así, como únicos e irrepetibles, nos enfrentamos a la libertad de elegir que comentamos antes y también a la muerte, ¿no? Nadie puede hacerlo por nosotros, ¿no? Y el sentido de vida, otra preocupación existencial que se reactiva en la vejez y que es la pregunta acerca de para qué estoy en el mundo, ¿no? Se suele reactivar cuando tenemos la vivencia de muchas situaciones de pérdida. ¿Para qué levantarme todos los días? La carencia de respuesta a esta pregunta, bueno, provoca en muchos casos angustia, desasosiego, vacío, ¿vale? Y esto lo podemos experimentar, por ejemplo, ante, bueno, la sensación de no ser valorados, de no ser capaz de llevar adelante roles o tareas significativas, de estar viviendo en el día de la marmota. Esto lo dice también Amparo en algún momento. Entonces tenemos preocupaciones existenciales y también tenemos necesidades existenciales. ¿Cuáles son algunas de estas necesidades existenciales que, bueno, yo he seleccionado aquí para compartir? Algunas de ellas, y tienen la característica de que, bueno, tenemos que pensar qué cosas podrían facilitar que las personas mayores puedan cubrir estas necesidades existenciales. Esto estaría del lado del buen trato, ¿verdad? Entonces tenemos allí el propósito, ¿no? El encontrar un para qué, ¿no? Estamos aquí, tiene que ver con el sentido. La autoaceptación, que tiene que ver también con la aceptación de límites, pero también la aceptación de posibilidades que se abren. El control percibido, la coherencia, tener la sensación de que el itinerario vital es coherente, tiene que ver con la integridad del yo que plantea Erikson, ¿verdad? Que tenemos un pasado que está relacionado con nuestro presente y que nos dirigimos hacia un futuro, ¿verdad? La emoción, la conexión y la expresión emocional es otra necesidad existencial, aunque esas emociones estén vinculadas al sufrimiento, al malestar y a la tristeza. La conectividad, somos seres relacionales y esto lo vemos en Amparo también, esta necesidad que tiene de conexión. Y la autotrascendencia, otra necesidad existencial, la autotrascendencia tiene que ver con esta apertura que implica dejar algo en el mundo, es decir, salir de nosotros mismos para ir al encuentro del otro y del mundo.
Amparo hace voluntariado. Este es un ejemplo, digamos, importante, ¿no? de autotrascendencia. Quiere hacer bollos para sus nietos también. Quiere cuidar las plantas en la residencia, ¿no? A veces cuando escuchamos la palabra autotrascendencia pensamos en cosas muy grandes y todo esto que estamos hablando se traduce en conductas cotidianas, ¿no? En conductas de todos los días. Bueno, y frente a todo esto, las preocupaciones existenciales, las necesidades existenciales, los cambios, el afrontamiento de eventos vitales ligados a pérdidas, el cambio en el horizonte temporal que hemos hablado, hace que muchas personas en la vejez realicen un balance existencial. El balance existencial puede ser una técnica, ¿no? de intervención psicológica dentro de un proceso psicoterapéutico, pero también es una actividad espontánea que se ha identificado que tiene una alta frecuencia en la vejez, ¿no? Muchas personas mayores espontáneamente hacen este balance existencial, que sería un balance centrado en el sentido de la vida, ¿vale? Vamos a ver que Amparo habla mucho de recuerdos, ¿no? que tiene de su pasado, ¿no? de cómo vivía, de las cosas que compartía con su amiga, de cómo cosas que, bueno, que han ido cambiando, pero que Amparo las mantiene en su recuerdo y en su vida. Un balance, no un balance existencial, un balance puede ser negativo o positivo si nosotros lo pensamos o lo planteamos en términos de lo que tenía y lo que perdí, ¿no? Cómo era mi vida antes y cómo es ahora. Si bien muchos mayores valoran muchas cosas que se han incorporado en su vida en esta etapa, ¿no? En la vejez, sí que es verdad que por lo menos con las personas mayores con las que trabajo hay una tendencia a hacer este balance en términos de cosas que se han perdido, ¿no? O cosas que antes se hacían y que ahora no se pueden hacer, ¿no? Y que, bueno, en muchos casos tienen que ver con restricciones, ¿no? y con pérdidas. Pero hay otro tipo de balance, que es el balance existencial, que es el balance que se plantea entre lo que soy y lo que podría llegar a ser. Es un balance entre las posibilidades de sentido ya realizadas en la vida y las que quedan por realizar. Hay una metáfora que a mí me gusta mucho, que yo la utilizo mucho con los mayores con los que trabajo, y es una metáfora que plantea Viktor Frankl, y él dice que nuestra biografía es como una cosecha que hacemos en el campo de la vida, ¿no? Entonces, cuando nacemos, el granero está vacío y el campo lleno de trigo, ¿no? A medida que vamos avanzando, el granero se va llenando de la cosecha y queda menos trigo en el campo, ¿no? Entonces, el balance existencial es el que se hace mirando ese granero que está lleno de cosas vividas, y en tanto vividas no están perdidas, ¿no? Están experimentadas, y las posibilidades de sentido que aún quedan por realizar. Este sería un balance entre lo que soy y lo que puedo llegar a ser. Y entonces no habría un balance positivo o negativo, sino que habría un desafío, ¿no? para cosechar lo que aún queda y para, de alguna manera, tener una mirada amable, digamos, bondadosa, hacia la cosecha realizada, ¿no? que es nuestro pasado. Entonces, este balance existencial planteado en estos términos facilita la construcción de un proyecto de vida con sentido. El proyecto de vida está formado por pequeñas acciones cotidianas, ¿no? Como hemos visto, y a estas acciones son las que debemos darle valor como parte del buen trato. Cuando yo trabajo con los mayores, el proyecto de vida, bueno, también aparece esto como muy grande, ¿no? Como algo propio de otra etapa del ciclo vital. Más cuando trabajo con mayores que están más, digamos, que han avanzado, porque sabemos que, claro, la vejez dura muchos años, ¿no? Entonces no es lo mismo plantear esto a los 60 años que a los 80 o a los 90. Y a veces parece que es muy difícil, ¿no? O parece muy grande esto de proyecto de vida. Pero es importante pensar y trabajar con los mayores que el proyecto de vida se forma con las conductas del día a día. Entonces, Elizabeth Lucas plantea algo que a mí me parece interesante, plantea el balance existencial como una forma de buen trato hacia uno mismo y hacia su historia. Y también podemos pensar que el buen trato
en el contexto familiar, social e institucional, como tenemos planteados en estos cuentos, pueden facilitar el despliegue de las preocupaciones existenciales, la satisfacción de las necesidades existenciales y la realización de un balance existencial que posibilite un proyecto de vida con sentido en la vejez. Quizás nos sirva preguntarnos, ¿no?, en las intervenciones que realizamos, en las instituciones donde trabajamos, en las relaciones interpersonales que establecemos con personas mayores, si estamos facilitando la expresión de las preocupaciones existenciales. Si en el trato diario estamos acompañando a satisfacer estas necesidades, ¿no? Estamos acompañando a satisfacer la autoaceptación, el control, la coherencia, la emoción, la conectividad. Y creo que esto debe ser como una revisión permanente, ¿no?, que debemos hacer en relación a nosotros mismos y al trato que dispensamos. Y para finalizar, quiero compartir un fragmento de una entrevista que le realizaron a Viktor Frankl y que está publicada en el libro En el principio era el sentido, reflexiones en torno al ser humano, y le preguntan, ¿ha notado alguna vez algún indicio de envejecimiento? En tanto psiquiatra, también está facultado para observarse usted mismo. ¿Cuándo notamos que envejecemos? ¿Cuándo lo notó usted? Y Viktor Frankl responde, depende. La gente se da cuenta que se hace mayor cuando le ofrecen el asiento en el autobús. Pero como actualmente esto solo ocurre en contadas excepciones, la gente debería seguir sintiéndose muy joven. Como médico yo sé, por ejemplo, que el cristalino empieza a envejecer a los 20 años de edad y las células ganglionares del cerebro empiezan a morir todavía antes. Es decir, envejecemos biológicamente ya en la juventud. Sin embargo, tal como apuntó una vez Charlotte Buller, mientras vamos degenerando biológicamente, nos vamos regenerando biográficamente. Bueno, muchas gracias. Qué bonita exposición, Karina. La verdad que creo que nos ha gustado. Aquí nos hemos emocionado aquí en la mesa con eso. Nos ha parecido muy bonito. Me ha gustado mucho especialmente cuando nos hablabas del balance existencial y nos hablaste de esa metáfora del granero. Es una metáfora muy bonita que puede dar ilusión, puede dar visión, ¿no?, una perspectiva a las personas mayores. Al ver eso, ¿no? Todo lo que tienes en el granero, que está lleno de tus vivencias que has tenido a lo largo del tiempo y lo que has cosechado y lo que te queda por cosechar todavía, ¿no? Entonces... Sí, es una metáfora que, trabajándola con las personas mayores, realmente cambia perspectivas. Es muy, muy positiva. Por lo menos para mí me resulta muy positiva trabajar con ella. Sí. Es muy bonito. Muchísimas gracias por dar nuestra perspectiva de la aceptación y compromiso, de cómo las personas mayores pueden seguir viviendo una vida positiva, con sentido y centrada, ¿no?, en el bienestar y en seguir creciendo y desarrollándose como seres humanos valiosos que somos. Entonces, bueno, pues de momento finalizamos con esto, lo que sería la mesa de ponencias, y vamos a pasar a hacer una lectura dramatizada con mis compañeras de los cuentos de esta segunda versión de los cuentos de Buen Trato. Así que voy a comenzar leyendo la biografía de Amparo y luego vamos a tener un momentillo para ponernos nosotras aquí en espacio para poder hacerlo, ¿vale? Voy a comenzar leyéndoos la biografía de esta mujer, Amparo, que nos ha acompañado en este tiempo en el colegio, en el grupo, y que ha sido nuestra heroína y que ha pasado por diferentes etapas en su vida. Amparo es una mujer longeva. Nació en un pueblo de Extremadura en el año 1935. Fue a la escuela, aunque tuvo que dejarla pronto para poder ayudar a su madre a cuidar de sus 4 hermanos. En 1954, con 19 años, conoció a Esteban, su marido con el que convivió 54 años, hasta que un día falleció de cáncer. Tuvieron 5 hijos y desde 1970 vivieron en Madrid. De sus hijos, 2 estudiaron carreras universitarias y los otros 3 tienen trabajo, familia e hijos. Tras el fallecimiento de Esteban, en 2012, Amparo sintió la gran soledad. Pero siempre fue una mujer valiente y no se dejó sumir por la tristeza. En 2017, sufrió una ruptura de cadera e ingresó a una residencia para su recuperación. Su estancia resultó muy buena.
Sentía que estaba activa y además de tener gran parte del día ocupado con actividades, hacía fisioterapia, talleres de psicología, animación, terapia ocupacional, etc., podía recibir visitas y tuvo la oportunidad de conocer a un buen grupo de personas mayores con los que conversar. Pues esta es nuestra Amparo y vamos a pasar a la lectura del cuento. Vamos a empezar con el cuento de instituciones, en la parte de maltrato, en la escena número 3. Por fin se abre la puerta, entra un auxiliar. No sabe quién es. Sin mediar palabra, le eleva la cama y le pone la bandeja de desayuno en el regazo. Toma, Amparo, son galletas machacadas con café. Está rico. Eso es lo que desayunaba mi compañera Consuelo, no yo. ¿Dónde está Consuelo? ¿Por qué no me queréis decir nada? Consuelo está en otra habitación. Eso es lo que hay para desayunar. Tómatelo y estate tranquilita. ¿Pero no me vas a cambiar? Creo que he manchado la cama. No sé qué me ha pasado. ¿Puedes ducharme y cambiarme? Estoy muy incómoda. Amparo empieza a sollozar. Vamos, Amparo, es hora de desayunar. No hagas un drama. Tienes que esperar. La auxiliar se mueve nerviosa. Tenemos muchísimo trabajo y hay personas que están mucho peor que tú. ¿Puedes llamar a mi hija? Quiero hablar con ella. Amparo, te acabo de decir que tengo mucho trabajo. Ahora no tengo tiempo para llamaditas. Amparo ve como el auxiliar, antes de salir, coge la radio que compartía con su compañera y la mete en una bolsa de plástico, quedándose de nuevo sola en la habitación. Van pasando los días, cada día es igual al anterior y sabe que será igual al siguiente. Amparo sigue sola en la habitación, ya ni siquiera se quita el pijama. ¿Para qué? Además, no se encuentra muy bien de ánimos. No sabe cómo se encuentra su compañera de habitación, Consuelo. Buenos días, Amparito. Hoy vamos a vestirnos porque vamos a desayunar al comedor. Cuando salen de la habitación, Amparo se fija que por uno de los pasillos pasa el nieto de Consuelo, su compañera de habitación, y lleva una bolsa abultada. Ese chico es el nieto de Consuelo, ¿verdad? ¿Cómo está Consuelo? ¿Cuándo va a volver a la habitación? Tengo muchas ganas de verla. Lo sentimos, Amparito. Consuelo ha fallecido. Ya no está. A estas edades ya se sabe. Tú tienes suerte de no tener esas enfermedades. Le dice el auxiliar que la acompaña. De fondo, oye a dos auxiliares. Habitación 312A, lista. ¿Ya podemos meter a la señora que ingresa hoy? ¿Cómo? ¿Cómo ha sido? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué nadie me ha dicho nada? Pregunta Amparo, empezando a sollozar. Amparo lloró largo rato. Era tal su tristeza que las auxiliares decidieron llamar a la hija de Amparo para que hablase con ella. Amparo, tenemos en el teléfono a tu hija. Quiere hablar contigo. Amparo, todavía sollozando, se pone al teléfono. Hola, mamá. ¿Qué pasa? Me han dicho que estás llorando. Acaban de decirme que Consuelito ha muerto. No sabía nada. Nadie me ha dicho nada. Lo sé, mamá, pero no llores. Piensa en la suerte que tienes. No puedes seguir llorando. Pasamos a la escena 4 del mismo cuento de instituciones en la parte de buen trato. Página 22. Van pasando los días, cada día es igual al anterior y sabe que será igual al siguiente. Amparo sigue sola en la habitación, ya ni siquiera se quita el pijama. ¿Para qué? Además, no se encuentra muy bien de ánimos. No sabe cómo se encuentra su compañera de habitación, Consuelo. Ha estado días sin salir de la habitación y no ha querido participar en las actividades que tanto le gustaban. Pensaba en la época del COVID, cuando venía la terapeuta o la psicóloga a la habitación. En esos momentos podía charlar con alguien cómo se sentía. En ese momento entra la psicóloga en la habitación. Hola, Amparo, ¿cómo te encuentras hoy? Me han dicho que durante el fin de semana no has podido salir de la habitación y estás triste. Le pregunta la psicóloga. Sí, me encuentro triste. Mi compañera de habitación, Consuelo, estuvo enferma. Una de las noches incluso le tuvieron que poner oxígeno. Después se la llevaron y no sé nada de ella, solo que estaba enferma. Estoy preocupada, no sé cómo está. Consuelo, su compañera de habitación, después de enfermar, como tú me acabas de contar, empeoró, por lo que necesitaba unos cuidados especiales y está acompañada de su familia. Por eso se la trasladó a una habitación individual. Además, así tú puedes descansar mejor. Menos mal que venís a verme y podemos hablar un ratito. Le dice Amparo.
Sé que estabais muy unidas y sois muy buenas amigas, y tiene que ser doloroso para ti saber que se encuentra tan enferma. Amparo está triste, pero se siente acompañada en su tristeza y su dolor por la situación de su amiga Consuelo. Unos días después, la psicóloga fue a ver a Amparo. Amparo, hoy tengo que darte una mala noticia. Tu compañera Consuelo ha empeorado más, y es posible que no sobreviva. Le dice mientras le sostiene una mano. Es terrible. ¿Puedo verla? Me gustaría despedirme. Sé que te gustaría verla, sé que estabais muy unidas. Ambas permanecen calladas unos minutos. Amparo tiene los ojos llenos de lágrimas. La psicóloga rompe el silencio. ¿Qué te parece si pensamos juntas una forma de despedirte de ella, aunque no puedas verla? ¿Pero cómo lo hago? ¿Te ayudo a escribir una carta? Puedo recoger unas flores del jardín y puedo entregárselas a su familia para que se la lea y dejar las flores en su habitación. Solo te pido que me avises cuando ocurra. Me gustaría rezar un rosario por ella. Muchas veces lo hemos rezado juntas. Amparo, aunque está triste, se siente acompañada en su dolor. Esa misma tarde, Amparo tiene una videollamada con su hija. Aunque está contenta por verla, no puede evitar echarse a llorar. Mamá, ¿qué te ocurre? ¿Por qué lloras? Es que estoy muy triste. Hoy me han dicho que Consuelo no va a sobrevivir. Familia. Familia. Pasamos a leer unas escenas del cuento de familia. En la parte de maltrato, A ver, en la escena esto es 3. sociedad. Página 7. Sí, está bien, sí. Durante el paseo hacia el parque, Amparo se detiene en el escaparate de la pastelería donde a ella le gustaba comprar dulces. ¿Está primero? ¿Eso está primero? ¿No? ¿O solo esto? No, esta es... Ah, vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Espera un momento. Espera un momento. Sí. No, puedes empezar. Durante el paseo hacia el parque, Amparo se detiene en el escaparate de la pastelería donde a ella le gustaba comprar dulces. Espera un momento, voy a pasar a comprar unos dulces para los niños. No te preocupes, mamá. Dime qué quieres y entro yo. No hace falta, hija. Prefiero ver lo que hay y saludar a Fermín, que hace mucho que no lo veo. Amparo entra enseguida, seguida por su hija. ¡Dichosos los ojos, doña Amparo! ¿Cuánto tiempo sin verla por aquí? Sí, es verdad, demasiado tiempo. ¿Estáis todos bien? ¿Qué tal tu esposa y los niños? Ahí vamos, doña Amparo. De momento todos bien. ¿Y ustedes? Me alegro mucho. De momento vamos bien, pero me sigo acordando mucho de mi vecina Tere. Cada vez que recuerdo lo que le gustaban tus dulces, la que se mudó a la residencia, la pobre se murió por culpa del COVID. No pudieron ni hacer el duelo. Fue terrible. Amparo se enjuga una lágrima. Vamos, mamá, ya pasó. No des el espectáculo. Le susurra a su hija. Perdona, hija. Ponme media docena de croissants rellenos de chocolate. ¿Qué pinta tienen estas magdalenas? ¿Son caseras? Sí, doña Amparo, son las que le gustan a usted, las que se chupan todo el café. Mamá, ni se te ocurra comprar magdalenas, que son pura grasa. Vuelve a susurrarle su hija. Gracias, Fermín. Con los croissants es suficiente. ¿Cuánto te debo? Pasamos a la escena 3 de Buen Trato. Al día siguiente, Amparo está puntual en la puerta de la pastelería, cuando ve llegar a su hija. Voy a comprar unos dulces a los niños. Mamá, ¿quieres que los compre yo? Gracias, hija, pero quiero saludar a Fermín, que hace mucho que no lo veo. Amparo entra seguida por su hija. Dichosos los ojos, doña Amparo. ¿Cuánto tiempo sin verla por aquí? Sí, es verdad, demasiado tiempo. ¿Estáis todos bien? ¿Qué tal tu esposa y los niños? Ahí vamos, doña Amparo. De momento todos bien. ¿Y ustedes? Bueno, me alegro mucho, ¿eh? De momento vamos bien, pero se murió mi querida vecina Tere. ¿Te acuerdas de ella? Estaba en una residencia y se contagió. Sigo acordándome mucho de ella. Amparo se enjuga una lágrima. Su hija le pasa el brazo por el hombro y la trae hacia ella. Lo siento, doña Amparo. Mis condolencias. Sé lo mucho que se querían. Gracias, Fermín. Disculpa que me emociono enseguida. Ponme media docena de croissants rellenos de chocolate. No se preocupe, doña Amparo. Mire, le voy a poner también unas magdalenas caseras, de las que le gustan a usted, de regalo. Mamá, me tienes que dejar probar una, ¿eh? Amparo sonríe. Ahora vamos a leer una escena del cuento de Sociedad
la escena de maltrato, escena 3. Una mañana, Amparo se levanta con la decisión de volver a enfrentarse a un gran reto, ir al banco para que le pongan al día el estado de su cuenta. Ha tenido que pedir cita para que la atiendan. Al llegar, observa los cambios que se han producido en el banco en los últimos tiempos. Parece otro. Ella ha quedado con Blanca. No la conoce porque también ha habido cambios de personal. Hay pocos trabajadores en la oficina. Buenos días, Amparo. Le dice Blanca. Buenos días. Contesta. Amparo le comenta que le gustaría ver el estado de su cuenta y que quería hacer una transferencia. Pero Amparo, para eso no hace falta que usted acuda al banco. Eso lo puede hacer por internet. Claro. Por internet. No. A ver. Bueno. Sí. Pero, Amparo... Yo le digo, claro, con la aplicación del banco puede hacer todo este tipo de... Sí. Ah, aquí. Perdona, hija, me he liado. Sí. Por internet, eso. Pregunta Amparo. Claro, con la aplicación del banco puede hacer todo ese tipo de gestiones online sin necesidad de vernos. Pero yo no tengo la aplicación. Comenta Amparo. No importa, yo se la activo en un momento para que pueda hacer todas las gestiones y le explico. Ya. Acierta a decir Amparo. Tras las explicaciones de Blanca, Amparo no ha entendido nada. El móvil solo lo utiliza para llamar y poco más. Le dice a Blanca que lo siente, pero que no lo entiende. Blanca se lo vuelve a explicar. Da igual, hija, las veces que me lo expliques porque no me entiendo con la tecnología. Pues va a tener que ponerse al día, Amparo, porque si necesita que se le realice, por ejemplo, una transferencia desde aquí, tiene un coste añadido. Le dice Blanca. ¿Pero por qué? Soy clienta de toda la vida. Lamenta Amparo. Lo entiendo, pero es la política del banco. De verdad que lo siento. Amparo se levanta cabizbaja y sale del banco. Es increíble que después de toda la vida trabajando con el mismo banco te dejen de lado porque no sabes usar la tecnología y que además se aprovechen de ti debido a tu desconocimiento. Piensa en comentarlo con su hija. Piensa. Pasamos a la escena 3 de Buen Trato. Después de terminar su rehabilitación, tras la ruptura de cadera, Amparo ha pensado en que puede ser un buen momento para ir al banco para que le pongan al día el estado de su cuenta. Ha tenido que pedir cita para que la atiendan. Al llegar observa los cambios que se han producido en el banco. Parece otro. Ella ha quedado con Blanca. No la conoce porque también ha habido cambios de personal. Hay pocos trabajadores en la oficina. Buenos días, Amparo. Le dice Buenos Blanca. días. Contesta Amparo. Amparo le comenta que le gustaría ver el estado de su cuenta y que quería hacer una transferencia. Pero, Amparo, para eso no hace falta que usted acuda al banco. Eso lo puede hacer por internet. ¿Por internet? Pregunta Amparo. Claro, con la aplicación del banco puede hacer todo ese tipo de gestiones online sin necesidad de vernos. Pero yo no tengo la aplicación. Comenta Amparo. No importa, yo se la activo en un momento para que pueda hacer todas las gestiones y le explico. Ya, pero es que yo no quiero tener activo nada en mi móvil referente al banco. Imagina que pierdo el móvil y alguien consigue acceder a mi cuenta. Comenta Amparo. Yo lo que quiero es poder hacer las gestiones que necesite con alguien de forma presencial, como he hecho siempre. De acuerdo, Amparo, no hay problema. Ciertamente, para aquellos clientes que no desean el uso de las nuevas tecnologías, para los temas bancarios, el propio banco ha puesto en marcha un servicio presencial sin coste adicional. No obstante, también hemos iniciado unos cursos de formación para aquellos que, aunque en un principio no quieran hacer uso de la aplicación, puedan conocerla por si en algún momento les parece útil. Comenta Blanca. Ah, pues esos cursos sí que me interesarían, la verdad, aunque no sé si activaré o no la aplicación. ¿Podría venir mi nieta también? Ella es la que me ayuda y me enseña con estas cosas. Comenta Amparo. Blanca le indica que, por supuesto, puede acudir su nieta y le informa de las fechas de los cursos. Blanca realiza con Amparo la operación y le indica que si necesita cualquier cosa ya sabe dónde está. ¡Qué maravilla! Por fin los bancos se ponen en el lugar del cliente y no se aprovechan ni te obligan a hacer las cosas según les parece. Y además el servicio no tiene coste alguno. Ah, es que esto era tuyo. Sí, No, Perdón, este es el deterioro Que es cognitivo, tuyo, ¿eh? es tuyo. Ah, ¿es mío? Sí. Va bien, va bien. Creía que me había metido otra vez. Perdón.
Perdón. Es Amparo. Es Amparo, que se alegra. Bueno, venga. Qué maravilla, por fin los bancos se ponen en el lugar del cliente y no se aprovechan ni te obligan a hacer las cosas según les parece. Y además el servicio no tiene coste alguno, es genial. Con las pensiones, como están seguros de que todo el mundo podría permitirse pagar por ese servicio, piensa en comentarlo con su hija, eso sí era tuyo. Bueno. Bueno, pues os agradecemos por estar aquí en la lectura de los cuentos inaugurados. Hemos pillado alguna erratilla que habrá que modificar, Sí. pero bueno, el cariño y la intención con los que se han hecho, la maquetación que también ha tenido su parte de paciencia, pues nada, os agradecemos que estéis aquí. Y nada, pues Tuve yo que pasar podemos por esta dar situación. por cierre Sí, elige, de esta sesión, ¿no? Cerramos. Me presento, que al final no me presento. Yo soy Esther Camacho, estoy como coordinadora de este grupo junto con Sara y con Gema. Actualmente trabajo en Envita, soy psicogerontóloga y neuropsicóloga y bueno, eso, mi pasión son los mayores. Así que nada, por no quedarme sin presentarme, como me pasa siempre. Pues nada, muchísimas gracias a todas y a todos y a los que estáis también presentes. Y bueno, pues el grupo de Buen Trato está abierto para todos y todas las psicólogas que queráis formar parte, personas que no sean psicólogas porque estén interesadas o tengan alguna necesidad, también estamos aquí y bueno, que podéis contactarnos escribiendo al colegio. Muchas gracias. Gracias.